Bueno, pues en principio buenas tardes a todos, bienvenidos y espero que este webinar, que continúa con el ciclo de actividades que hemos puesto en marcha en AGECU en relación a la reflexión que siempre hacemos sobre cuestiones de actualidad, pero también cuestiones que tienen un recorrido largo en el pasado y espero que también en el futuro con alguna de las iniciativas como la que vamos a contar hoy, que aparte de arriesgadas y valientes, pues yo creo que están en la línea de lo que los profesionales de AGECU siempre hemos defendido, que es avanzar en los modelos de la gestión público-privada de las áreas económicas, sociales, de las centralidades urbanas, que es la denominación que hoy estamos compartiendo todos, y en donde nos tenemos que felicitar de que hay una nueva norma, en este caso en la Comunidad Foral de Navarra, una norma que nace con el apoyo de prácticamente todo el espectro político de Navarra, apoyo decidido y en todo caso con la única abstención, sino luego pues el ponente lo rectificará, de un grupo político. El resto de las representaciones políticas en el Parlamento ahora han dado el apoyo a esta norma. Sería la tercera que ya se incorporaría en el Estado español después de la catalana. Ya vio este periodo de legislación sobre los Business Improvement District adaptados a las diferentes características del Estado español, de sus comunidades autónomas y de sus municipios, y que, como digo, la catalana se aprobó en el año 2020, después de un largo proceso de trabajo, de discusión y de cambios. Después vino la de Baleares, que se aprobó el año pasado en el año 23, en el 23, y ahora se incorpora esta ley, que yo creo que recoge algunas mejoras en el sentido de un aprendizaje que se va haciendo en el terreno legislativo y en la aplicación de estas normas, pero que pone el foco en esta idea de los áreas de promoción económica. Algunas otras comunidades como Baleares, por ejemplo, la han denominado pues, AMICS, áreas de impulso de la actividad comercial, pero la denominación es indiferente porque la idea es la misma en la que se recoge en estas normas. Entonces hemos querido desde hace poco que tenemos un observatorio de seguimiento de estas iniciativas en el Estado español y en donde hemos elaborado documentos y hemos realizado todo tipo de actividades desde hace muchos años, divulgando y defendiendo y asesorando a aquellos que toman iniciativas en estos temas, y que poco a poco va dando fruto de la mano de las comunidades autónomas en un marco de competencias que tienen y por el momento pues sin mayores conflictos jurídicos fuera de lo que es la propia interpretación o aplicación de la norma en cada territorio, ¿no? Así que tenemos hoy con nosotros a Pablo Escurra Fernández, que es el director general de Comercio y Consumo de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra. Como veis, es una persona joven, sentido, y con una experiencia que yo creo que es muy interesante porque viene avalada un poco por su trabajo en la administración local, también en la administración de Navarra. Su última actividad antes de ser director general de Comercio y Consumo fue la de concejal en el ayuntamiento eh, eh, Estella. Estella, exactamente. Y creo que ahí más estuviste 2 legislaturas, pero bueno, hiciste el recorrido por todo lo que son las competencias de promoción económica, de turismo, de comercio, de industria, con lo cual esa visión de la administración local la tiene fresca. Luego también tuvo un recorrido en administración autonómica en diferentes servicios administrativos, desde la sanidad hasta la agricultura, hasta servicio de empleo, etcétera. Y que bueno, que ahora, desde que se firmó el acuerdo de gobierno en Navarra con los dos partidos que gestionan la comunidad foral de Navarra, pues va a tener la suerte, sí, de poner en marcha y aplicar esta norma que tenemos muchas expectativas, mucha gente sobre ella y que espero que Navarra pues dé sus frutos. Y sin más, yo quiero darte ya directamente la palabra porque
el seminario que hemos planteado hoy es hablar de las claves de esta norma. Muchos de los que están conectados hoy, que son socios de AGECU, pues ya conocen el modelo de los BID, han oído hablar, han aprendido sobre ello. Incluso algunos de los socios están conectados en Cataluña, pues, activamente en la evaluación y la aplicación de la norma, o sea, que conocen un poco todas las dificultades de la aplicación de la norma. Hay muchos miembros que vienen del mundo asociativo de los comerciantes y que saben de cuáles son las expectativas de los empresarios del comercio con respecto a estos modelos y sus preocupaciones también y sus temores también, que los hay. Y por lo tanto, podríamos decir que estamos en un y que conocemos o participamos de esta idea y que conocemos un poco los implicaciones de las normas. Y después lo que tendremos es una media hora que habíamos planteado de coloquio y de preguntas o intercambio de opiniones con respecto a lo que... Que cuando quieras, Pablo, te agradezco la respuesta, la invitación, la participación y bueno, tienen ya la palabra para ilustrarnos sobre la norma y sobre todo su proceso, ¿no?, de elaboración y de implementación, que supongo que en este momento estaréis aquí. Vale, pues muchas gracias. Es sobre todo un honor también de participar en este webinar organizado por la AGECU, una organización con tanta experiencia y tanta trayectoria en el mundo asociativo del Estado español, ¿no? Al final, como comentaba Agustín, mi cometido de aquí es explicaros o tratar de explicaros el procedimiento de elaboración que siguió la norma foral, la Ley Foral de Áreas de Promoción Económica, y bueno, todas las vicisitudes que ha tenido y cómo vamos a intentar implementarla a partir de ahora, ¿no? Me vais a disculpar si me oís un poquitín mal porque me he conectado aquí con la tablet en el despacho, entonces creo que por el momento se me oye bien. En cualquier momento, si pasara cualquier cosa, me lo hacéis saber porque probablemente hay algún problemilla de conexión, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como bien ha recalcado Agustín, nos tenemos que felicitar, ¿no? Felicitarnos porque ha sido una ley foral aprobada por amplia mayoría, por amplísima mayoría. Yo creo que de las leyes forales que se han aprobado tanto en esta como en la pasada legislatura, es sin duda alguna la que más apoyo ha concertado entre las fuerzas políticas, pero también entre el sector, ¿no? Como bien decía Agustín, únicamente en la votación se abstuvo el grupo parlamentario de Vox, el resto aprobaron la norma y además la aprobaron con un grado de aceptación alto, ¿no? En todas las reuniones que tuvimos con los grupos políticos o en las comisiones que se celebraron para ya iniciado el trámite de aprobación parlamentaria y en las previas también, todos se mostraban favorables a la aprobación de la ley foral. ¿Por qué? Porque veían que era una oportunidad, ¿no? Veían que era una oportunidad. Al final, como bien decía, muchos venimos de la administración local, incluso la administración foral también, y lo que vemos es que si no existiesen las asociaciones, pues como se dice, habría que inventarlas, ¿no? El gobierno foral, los ayuntamientos, necesitamos las asociaciones como un interlocutor que nos traslade los problemas del sector, pero también nos tenemos que, valga la redundancia, aprovechar de la capilaridad que tienen las asociaciones, ¿no? Cuando ponemos en marcha un proyecto, cualquier tipo de tema, una línea de subvenciones, una convocatoria, al final, si no fuera por vuestro trabajo, pues no serían efectivas y no llegarían a buen fin y conseguiríamos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, si me permitís también, como he visto que estaba Chus, que estaba Inma, que está Carlos, pues también agradecerles toda la colaboración que han tenido con el departamento y con todos los grupos también a la hora de explicar y hacer pedagogía con este proyecto de ley. Porque la verdad que cuando llegas de nuevo tanto a un parlamento o a un gobierno y te planteaban esto de los BID, pues bueno, pues hacía falta un tanto de pedagogía que lo han hecho estupendamente, tanto para convencer al gobierno como para los grupos parlamentarios de estas oportunidades que surgen a raíz de la aprobación de esta ley foral, ¿no? Así que muchas gracias tanto a la Asociación de Comerciantes de Navarra como a la Asociación de Comerciantes del Ensanche, también de Casco Viejo de Pamplona, porque bueno, el trabajo que han hecho tanto en la pasada legislatura, como os comentaré, como en esta, pues ha sido ímprobo y de felicitar, ¿vale? Amplio apoyo, ¿por qué? Ha sido un procedimiento largo, ¿vale? De creación. Los primeros pasos de esta ley se dieron en el año 2019, ¿vale? Han sido más de 5 años de tramitación por diversos motivos, ¿no?
en primer lugar, por toda la pedagogía que hubo que hacer, pero esta ley pues ha tenido, os comento, una consulta pública previa, 2 periodos de exposición pública, ha pasado por 4 consejos de comercio de Navarra, también pasó por la Comisión Foral de Régimen Local, por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ha recibido aportaciones del sector empresarial, aportaciones también del Instituto Navarro de la Igualdad, de distintos departamentos de gobierno y finalmente ya recibió el informe favorable de Consejo de Navarra, ¿no? Todos estos procedimientos que lo han alargado, quizás igual de sobremanera el procedimiento, no es normal que para la aprobación de una ley se tarde en 5 años, pero haciendo de la necesidad virtud, pues la verdad es que mejoró, todas las aportaciones han mejorado sustancialmente la norma. Las experiencias de otras comunidades autónomas, como bien decíais, han enriquecido también nuestro proyecto de ley, porque bueno, pues al final todos nos encontramos con problemas que en posteriores normas legales se intentan mejorar, se intentan corregir, ¿no? Y sobre todo estos procedimientos que os decía, desde la consulta pública previa, que se inicia antes de contar con un texto legal, ¿no? El consejero, en este caso Manuel Ayer de Olaizola, que estaba en la pasada legislatura, inició una consulta pública previa para recoger los temas que la ciudadanía y el sector, en este caso, creía que se tenían que recoger en el primer borrador. O sea, la participación empieza incluso antes de tener un borrador de ley, ¿no? Los 2 periodos de exposición pública, bueno, pues no hicieron sino, como os decía, mejorar el proyecto de ley, que se recibieron aportaciones de todo, pues desde la Confederación Empresarial de Navarra, desde las asociaciones, desde los distintos departamentos de gobierno, desde particulares también. Bueno, todas ellas, muchas fueron aceptadas porque veíamos que al final es lógico, quien mejor conoce el sector son los propios empresarios y quienes mejor conocen el pequeño comercio son los pequeños comerciantes y muchas de las cuestiones que decían, pues desde, os pongo un ejemplo, desde la gradación de las aportaciones en base a superficie catastral, cosas muy concretas, pero que consiguieron mejorar, como os decía, incluso previo al borrador, ¿no? Incluso consiguieron mejorar el proyecto de ley desde un principio. Luego aquí en Navarra, todas las normas que van a afectar de una forma u otra a la administración local tienen la obligación de pasar por lo denominada Comisión Foral de Régimen Local, ¿vale? Ahí está representado tanto Gobierno de Navarra como ayuntamientos y también por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ¿vale? Esto bueno, es el órgano de representación de los municipios como hay en otras partes de España y este proyecto pues recibe la aportación de todos los alcaldes representados en la federación y también de los representados en la Comisión Foral de Régimen Local. ¿Por qué os decía esto? Porque uno de los principios que hemos tratado de garantizar desde un principio, porque veíamos también que podía dar no problemas, pero sí que nos podía llevar a un posible recurso por parte de la abogacía del Estado o cualquier tema, es el principio de autonomía municipal, ¿no? Es un principio constitucional que debemos salvaguardar las administraciones y cuando en un proyecto como este se imponen obligaciones a las administraciones locales, pues es más que suficiente andarse con ojo, andarse con cuidado y tratar de garantizar este principio de autonomía local al máximo posible, ¿no? Este paso, como os decía, por la Comisión Foral de Régimen Local, por la Federación Navarra de Municipios, consagró este principio, el principio de autonomía local. Se introdujo también en el proyecto de ley, con amplias salvaguardas, como luego os comentaré. Y finalmente, ya en esta legislatura, se envió el proyecto de ley al Consejo de Navarra, que es el órgano asesor legal principal del superior del Gobierno de Navarra, y emitió informe favorable con lo cual el informe podía continuar sin ser preceptivo, porque también diré que el trámite de sometimiento al Consejo de Navarra no era preceptivo, no era obligatorio para el Gobierno, pero sí que se consideró que iba incluso a reforzar la seriedad, iba a reforzar la legalidad, o la redundancia del proyecto de ley, y así podía ya con todas las garantías debidas pasar a Parlamento por la tramitación parlamentaria, ¿no? Esto, pues, ¿qué ha hecho, como les decía? Pues que al final han sido casi 6 años de tramitación. Hemos hecho de la necesidad virtud que remedio. Hemos mejorado el proyecto de ley, se ha mejorado con las aportaciones del sector y todas las que les decía. Y al final, el 16 de diciembre de 2024, del año pasado, se publicó en Boletín Oficial de Navarra la ley, ¿no? La ley ya aprobada.
Tampoco les voy a aburrir con el tema de las definiciones de lo que es una APE, porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Bueno, en la ley viene definida, en la ley de áreas de promoción económica de la Comunidad Foral de Navarra, pues como una entidad privada constituida en una área geográfica y que tiene como objetivo la mejora del atractivo y la competitividad comercial, ¿no? Al final, esto es común a todas las APEs, pues tiene ese doble componente, tanto territorial, porque se delimita en un ámbito geográfico concreto, como sustantivo y objetivo, tiene que ser conformada por comerciantes o por bienes inmuebles vacíos susceptibles de albergar actividad comercial, y tiene que estar delimitada en esa área geográfica y tiene que tener como objetivo la mejora de la competitividad y del espacio comercial, ¿no? Esas dobles variantes son lo que hacen y configuran las APEs. Y como les decía, pues igual que en el resto de normas que se han aprobado en el Estado o incluso internacionalmente, pues están constituidas por las personas titulares de actividades económicas o bien de propietarios de bienes inmuebles desocupados que en el caso foral no puedan ser destinados a vivienda, ¿vale? Y estos inmuebles tienen que ser susceptibles de albergar actividad económica, ¿vale? En la Ley Foral de Áreas de Promoción Económica y fruto también de este amplio trabajo que se desarrolló previo a la remisión del proyecto de ley al Parlamento, se configuran 11 pasos concatenados, enlazados, que deben dar lugar a la constitución del área de promoción económica, ¿no? El inicial es la creación de una comisión promotora. Esta tiene que partir del sector, o sea, tienen que ser los propios comerciantes, las propias asociaciones quien inicien el procedimiento y quien vean el interés de constituir un área de promoción económica en un área geográfica concreta. Muchas veces yo suelo decir que el éxito de esta ley, el éxito, estamos hablando ahora parlamentario, es que al final es una ley que no obliga a nada. Es una ley que solamente da posibilidades de creación de estas entidades jurídicas, ¿no? De las áreas de promoción económica. Con la aprobación de esta ley no estamos obligando a que se constituyan áreas de promoción económica en los diferentes núcleos urbanos de Navarra, sino lo que estamos diciendo es, aquí tienen ustedes la herramienta, tienen ustedes la posibilidad, el que quiera que la aproveche, ¿no? Y lo que decimos también es que el éxito o al final el fracaso del proyecto de ley vendrá determinado por la utilidad que se le dé a estas áreas de promoción económica, ¿no? Como les decía, las posibilidades tienen que partir del propio sector, o sea, no es la administración quien impone a los administrados, por así decirlo, ninguna obligación, sino que es el sector quien acoge esta iniciativa y quien determina que se va a constituir un área de promoción económica en los distintos municipios de Navarra. Y en estos pasos concatenados, el equilibrio entre necesidades del sector, entre peticiones del sector y el respeto a la autonomía municipal, pues creemos que está bien garantizado, como ahora expondremos, ¿no? La comisión promotora que se dice debe dirigir una solicitud inicial al ayuntamiento en la que se determinen, pues bien, los integrantes de la comisión promotora, el área geográfica donde se pretende crear este área de promoción económica, también una primera propuesta de actividades, una primera propuesta de objetivos e integrantes y sobre todo también un pequeño esbozo de presupuesto, y con esta solicitud se la dirige al ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento inicialmente tiene que decidir si admite a trámite o no admite a trámite la propuesta, ¿no? Siempre tiene que ser una resolución motivada, lógicamente, como las decisiones de la administración. Pero en virtud de lo que, como les decía, si luego la aprobación de este área de promoción económica va a derivar también en obligaciones para la entidad local, pues es lógico que al final también tenga la última palabra sobre la creación. Siempre pues, resoluciones y razones motivadas, pero tiene que tener la última palabra el ayuntamiento, ¿no? Después de esta solicitud, se incluye un procedimiento de aceptación expresa de los titulares del área de promoción económica. Esta aceptación expresa son distintos porcentajes de aprobación en función de las actividades económicas que tenga el área. Pues va desde una mínima actividad económica, que pueden ser 50 actividades, donde tiene que tener un 15% de aceptación, hasta el final un área de más de 500 actividades donde tiene que tener un 50%. Bueno, es lógico, ¿no? Donde al revés, creo que lo he dicho mal. 500 actividades, un 15%, sí. Entonces,
los titulares de estas actividades económicas y de inmuebles desocupados tienen que aceptar expresamente, en virtud de estos porcentajes, la creación de este área. Y si se consigue este respaldo, por así decirlo, de la constitución del área, se crea un grupo de trabajo mixto, ¿vale? El grupo de trabajo mixto tiene integrantes de la corporación municipal y tiene integrantes de la comisión promotora. Este grupo de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Pues concretar la propuesta inicial que han hecho la comisión promotora y, por así decirlo, concretarla más y bajarla a terreno, ¿no? Ya concretando porcentajes, cuotas de participación, integración. Y lo que tiene que concretar, y el funcionamiento luego posterior también dice, es que tiene que ser capaz de hacer un esbozo de un convenio que luego firmará la entidad local y el área de promoción económica cuando esté definitivamente constituida, ¿no? Una vez este grupo de trabajo formula su informe, formula su propuesta, pasa a servicios técnicos municipales. Como les digo, son 11 pasos concatenados muy largos, pero bueno, que tienen su interés y tienen su razón, ¿no? Los servicios técnicos municipales tienen que informar sobre este documento, sobre esta propuesta que hace el grupo de trabajo mixto, Ayuntamiento y APE, y tiene que valorar pues, desde la viabilidad de la futura APE, la viabilidad económica, la adecuación de las actividades, que no supongan una intromisión en actividades reservadas a potestad municipal, que una viabilidad económica, como les decía, no solamente en un ejercicio, sino en los distintos ejercicios que tiene vigencia la APE. Y con este informe se entiende que es favorable de intervención municipal, si es negativo, pues el paso posterior se sobrentendría. Y con este informe favorable, el ayuntamiento debe de aprobar inicialmente la constitución de la APE, ¿vale? Después de la aprobación inicial, pues ¿qué pasa? Pasa un doble procedimiento de ratificación, o sea, no solamente el respaldo inicial, que es lo que les he explicado ahora, con esos distintos porcentajes, sino un procedimiento de ratificación, ¿vale? ¿Qué es esto? Una exposición pública en la que son notificados todos los obligados al pago, todos aquellos titulares de actividades económicas o de bienes inmuebles desocupados que radican en el área geográfica donde se va a implantar el APE, son notificados con la propuesta de creación de la APE, las actividades que desarrollaría en un futuro la APE, el plan de actuación y sobre todo también lo importante con el presupuesto y la cuota ya prorrateada que les tocaría pagar en un futuro, ¿no? Y se plaza un procedimiento de ratificación. ¿Qué es esto? Que si un 25% de los integrantes de la APE, que a su vez supongan un 40%, o sea, tiene que concurrir estas dos opciones, que sean un 25% de los titulares de actividades económicas o bienes inmuebles desocupados y que a su vez supongan un 40% del presupuesto total de la APE. Si concurren esas dos opciones y este porcentaje del 25% y el 40% de presupuesto se opone a la creación de la APE, el procedimiento finalizaría ahí, ¿vale? Pero si se ratifica porque no se consiguen estos porcentajes, vuelve a pasar a ayuntamiento y lo aprueba definitivamente, ¿vale? Una vez que está aprobada la APE definitivamente, ya por los órganos promotores de la APE tienen que realizar la llamada asamblea constituyente, ¿vale? Para efectivamente ya constituir el APE. Son nuevamente notificados todos los integrantes, futuros integrantes del APE, sobre el lugar, la hora y la celebración y el orden del día del APE efectivamente notificados para que puedan acudir. Y en esa asamblea constituyente ya pues, se tomarán los acuerdos no solamente de constitución, sino pues de elección de junta directiva, de asamblea, miembros de asamblea, una gerencia, bueno, todos los órganos que luego tiene el propio área de promoción económica, ¿no? Y ya, una vez que está constituida efectivamente y los estatutos registrados, pues en un paso posterior y ya el último, se formalizaría este convenio entre municipio y área de promoción económica, ¿vale? Del que antes les he hablado. O sea, el convenio que inicialmente hace el grupo promotor, el grupo mixto, entre el Ayuntamiento y la Promoción Económica, es el que finalmente firmará el municipio y el área de promoción económica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué son estos pasos tan largos, tan concatenados, pero tan exigentes y tan garantes? Pues bien, porque si al final llegamos a la efectiva constitución de un APE, quien tiene la obligación de recaudar las cuotas obligatorias que se pagarían los integrantes del área de promoción económica es el ayuntamiento, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también en ese convenio de promoción que les decía, tiene obligación también de aportar una cantidad económica
al área de promoción para sus bienes, ¿no? Entonces, si tiene la obligación de recaudar y tiene también la obligación de aportar, pues es lógico que, como les decía, tengan esta serie de pasos, ¿no? La cuestión novedosa, ya la conocen todos ustedes del área de promoción económica, es que independientemente de su posicionamiento dentro de la Asamblea Constituyente, si se aprueba este presupuesto y se aprueban las cuotas a pagar por los integrantes, pues al final todos son obligados a pagar. Estén a favor, estén en contra, quieran formar parte del área o no quieran formar parte del área, porque ya se entiende que hay una voluntad mayoritaria expresada en la comisión promotora, expresada en los dos procedimientos de respaldo y ratificación, que entiende que se tiene que crear el área de promoción económica, ¿no? Estas cuotas se pagan como cualquier otra voluntariamente al ayuntamiento, que luego las remite al área de promoción económica, entrega las aportaciones al área de promoción económica, pero sobre todo también, si se produjesen impagos de estas cuotas, impagos, se produjesen deudas por impago de estas cuotas, la entidad municipal puede exigirlas por la vía de apremio, ¿vale? Que se llama, en cuyo caso entregaría al área de promoción económica no solamente las cuotas impagadas, sino también los intereses de demora que se pudieran haber creado en esta situación de deuda y esta situación de impago, ¿no? Las cuotas, sí que me gustaría, ya entrando en la parte de la financiación del área de promoción económica, las cuotas privadas deben de suponer al menos un 70% del presupuesto, deben cubrir al menos un 70% del presupuesto del área de promoción económica, por ese carácter fundamentalmente privado que tienen estas entidades jurídicas, y estas se gradúan, como les comentaba antes, que fue también una aportación en una exposición pública, se gradúan de 1 a 5 en función de la superficie del local. O sea, teniendo como referencia la superficie catastral del local afecto, o sea, o bien del local que ocupa la actividad económica, o bien del local desocupado que pudiera albergar una actividad económica, en función de la superficie catastral, tienen que pagar 1 a 5. También es en función de ese 1 a 5 el que tienen los votos, ¿no? Los votos también se reparten en esa proporción. Pues, por ejemplo, si a una actividad económica le corresponden 4 cuotas, pues le corresponden también 4 votos en la Asamblea Constituyente, ¿vale? Se gradúan los votos y se gradúan también en correspondencia las aportaciones que tienen que realizar estas actividades económicas o los bienes inmuebles desocupados. ¿Qué es lo interesante al final del procedimiento y de la creación de un área de promoción económica, ¿no? Que no solamente, como hasta ahora, aportan quienes tienen actividades económicas, sino aportan también quienes tienen inmuebles desocupados. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que los objetivos del área de promoción económica van más allá que la pura actividad y también se van a beneficiar quienes dispongan de estos bienes inmuebles en esa área geográfica, ¿no? Como les comentaba, en la financiación, estas cuotas también se pueden ponderar, se pueden graduar en un intervalo de 0,4 a 2 en función de la situación física del local. Pues es lógico, ¿no? Situación física y metros lineales de acceso a la vía. Pues también el rendimiento económico de un local en buena situación geográfica, en buena situación localizada y también con muchos metros de acceso o muchos metros de acceso a la vía, pues se pueden ir ponderando de 0,4 a 2 las cuotas que tienen que pagar estas actividades, ¿vale? Y no solamente eso, sino que además los municipios pueden establecer bonificaciones a las cuotas, ¿vale? Son bonificaciones que contribuyen a hacer unas cuotas, pues, lo más ajustadas a la realidad del municipio, ¿no? A la realidad de la geográfica donde se vaya a instalar. Pues, por ejemplo, les diré, las bonificaciones pueden llegar de hasta el 100% para actividades benéficas, pues lógico, ¿no? Quien no tiene ánimo de lucro que no pague tampoco la cuota del área de promoción económica, pues, 100% de bonificación para actividades benéficas, 100% también para actividades o bienes inmuebles que no resulten beneficiados, o en aras de impulsar la creación de negocios, de hasta el 50% de bonificación de la cuota en el primer año de actividad o del 25% de bonificación en el segundo año, ¿vale? Como medida de impulso a la creación de negocios, ¿no? También existe una bonificación de hasta el 50% para inmuebles desocupados y de hasta el 60% si los propietarios de estos inmuebles colaboran en iniciativas de mejora del espacio comercial, ¿vale? Lo que ocurre también hasta ahora es, pues, que muchos de estos inmuebles se encuentran en una situación, pues, de acondicionamiento, incluso de limpieza, pues que no contribuyen
adecuación estética de todo el área, ¿no? De todo el área de promoción, de toda la calle. Y con esta bonificación, pues lo que se intenta es, si los propietarios de bienes inmuebles desocupados mantienen en condiciones condiciones de presentabilidad sus locales, si los mantienen limpios, si los mantienen adecuados, pues entendería que el ayuntamiento podría bonificarles hasta el 60% de la cuota, ¿no? Si, como les digo, si están desocupados y colaboran con las iniciativas de mejora del espacio comercial. Todo esto, pues desde la gradación inicial de las cuotas de 1 a 5 en función de la superficie catastral, o sea, paga más quien más metros tiene, también la ponderación que luego les decía de 0,4 a 2 en función de la situación del local y todas estas bonificaciones que les comentaba, pues contribuyen a hacer unas cuotas, una situación financiera del APE, pues acorde a la realidad económica de la zona, ¿no? Al final, pues lo lógico es pues que pague mejor al que más superficie tiene, pague más, perdón, quien más superficie tiene y en mejor situación está. Y luego, pues, una posible resistencia que pueda haber dentro de los propietarios de inmuebles desocupados, de, oye, pues yo por qué voy a pagar si no tengo una actividad económica. Bueno, pues si no tienes una actividad económica, pero mantienes el local en condiciones presentables, pues te bonificamos hasta el 60%, ¿no? Yo creo que con todas estas ya cuando se baja la propuesta del APE, el presupuesto del APE a las cuotas que tienen que pagar y se establecen todas estas bonificaciones, la gente es cuando verdaderamente lo entiende, lo digiere y dice, oye, si yo al final me voy a beneficiar por las actividades del APE y por los objetivos del APE, pues es lógico que pague. No voy a pagar lo mismo que una actividad económica, teniendo un inmueble desocupado, pero encima si colaboro, pues oye, pago una cuota eh, más asequible, pero también me voy a beneficiar de contar con un espacio más competitivo, más estético, más limpio, y que luego yo podré poner ese inmueble a la venta o al alquiler, ¿no? Y generar así más actividad económica y más competitividad. Vale. Como les decía antes, el principio fundamental que ha guiado la tramitación, más allá de la mejora de la competitividad del comercio minorista, que es el objetivo principal, ha sido también el respeto a la autonomía municipal, ¿no? En esa colaboración público-privada que se intenta establecer con estas normas forales, ¿no? El municipio, como les decía, pues decide desde la admisión a trámite de la propuesta de constitución. El municipio también constituye este grupo de trabajo mixto entre representantes de la comisión promotora y ayuntamiento. Los servicios técnicos municipales tienen que informar sobre la viabilidad económica, sobre la ecuación y la legalidad de la propuesta. Luego existen dos aprobaciones, una inicial tras la emisión de este informe técnico municipal y otra definitiva tras el procedimiento de ratificación, ¿no? Con lo cual, como les decía, ese equilibrio que se ha logrado con esta ley foral, ¿no? Son las actividades económicas quienes promueven la creación de este APE y es el ayuntamiento, es la corporación municipal quien decide, en virtud de ese principio de autonomía municipal que se respeta, pues quien decide sobre la Constitución hasta en tres ocasiones, como les decía, la admisión a trámite, la aprobación inicial y la aprobación definitiva, ¿no? Con lo cual entendemos que el principio de autonomía municipal está sobradamente garantizado, ¿no? Ahora, bueno, conseguimos entre todos, como les decía, con la colaboración fundamental de las asociaciones de comerciantes de Navarra, Ensanche y Casco Antiguo, conseguimos aprobar este proyecto de ley, conseguimos mejorarlo desde un inicio, pero bueno, ahora viene no hemos hecho más que empezar, ¿no? El trabajo no ha hecho más que empezar. Como siguientes pasos, bueno, pues inicialmente yo creo que tenemos que hacer desde el gobierno y desde el sector mucha pedagogía, ¿no? Tenemos que explicar mucho y muy bien el contenido de la ley, tenemos que explicar el alcance de las áreas de promoción económica, tenemos que explicar sobre todo las potencialidades y los beneficios que aporta esta herramienta, tanto para ayuntamientos como también para el sector, para pequeños, para grandes operadores, porque sí que es verdad que el consenso ha sido unánime entre grandes operadores económicos en Navarra y pequeños comerciantes. Todos estaban de acuerdo en la aprobación de esta ley, por todas las aportaciones que se recogieron y por el procedimiento tan largo, ¿no? Pero sobre todo, como les decía, lo que tenemos que hacer ver desde el gobierno de las asociaciones es las oportunidades que genera esta ley foral, ¿no?
Actualmente, desde el Servicio de Comercio, que pertenece a mi dirección dirección general, pues se encuentran elaborando toda una serie de documentos modelo, ¿vale? Que corresponden a los requisitos que la ley establece, pues desde un modelo de solicitud inicial al ayuntamiento, un modelo de creación de una comisión promotora, un documento de ordenanza municipal, un modelo de ordenanza municipal que tienen que aprobar los ayuntamientos en la que se recoja pues desde el procedimiento de la formación del censo, el procedimiento de solución de las reclamaciones contra el mismo, el procedimiento de exacción de las cuotas. Bueno, todo eso tiene que ir aprobado en una ordenanza municipal previa que regule estos requisitos establecidos por la ley. Bueno, pues también los ayuntamientos van a contar con este modelo y sobre todo también, pues desde el gobierno, desde los distintos departamentos de gobierno, tener claro qué es un APE para otros departamentos de gobierno, tener claro las potencialidades, tener claro qué documentos y qué procedimiento habría que seguir, eso internamente desde el gobierno con otros departamentos, pues por ejemplo se me ocurre el departamento de administración local, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando a un secretario municipal le llegue pues una solicitud, tiene que tener claro, ¿no? El secretario municipal va a recibir la solicitud de la comisión promotora de creación de un área de promoción económica y tiene que saber qué es el área, tiene que saber qué procedimiento sigue, tiene que saber cuál es el marco legal y tiene que saber que tiene que tener una ordenanza aprobada, ¿no? Y nosotros le facilitamos esa labor proporcionándole el modelo, ¿no? Vale. Entonces, una vez que desde el Servicio de Comercio tengamos esta serie de modelos aprobados y ya puestos a disposición de las entidades locales, pues continuaremos con esta labor pedagógica, ¿no? Pues bien a través de cursos para secretarios en la Federación Navarra de Municipios y Concejos, bien también a través de la elaboración de circulares conjuntamente con la administración local para los distintos secretarios y distintas corporaciones municipales, pero también desde el sector asociativo pues facilitarles nosotros de alguna manera o desde alguna convocatoria de subvención que puedan hacer también esta labor pedagógica, ¿no? Bien sea a través de la contratación de una consultoría o bien sea a través de la realización de actividades de formación, de actividades de difusión de la ley foral de áreas de promoción económica, ¿no? Yo creo que tampoco quiero aburrirles con demasiados datos. He intentado dar una visión general sobre los procedimientos, pero bueno, lo que me gustaría dejar claro y me gustaría que se quedasen con esa idea es, ha sido un procedimiento muy largo, al final en ese procedimiento mejoró el proyecto de ley, lo que nos llevó a tener una amplia mayoría parlamentaria. Y ahora, la configuración posterior de las APEs, con con esa financiación, pues, por así decirlo, a medida del área geográfica local donde se vaya a implementar, con esas bonificaciones, con esas rotaciones, hacer un proyecto verdaderamente atractivo. ¿Para qué? Para que los distintos comerciantes y los distintos propietarios de inmuebles vean fundamentalmente la utilidad del área de promoción económica, porque ese va a ser su principal éxito o su principal fracaso. Si al final los comerciantes, los empresarios del comercio y los ayuntamientos ven la utilidad en este área, pues yo que sé, en base a un proyecto concreto, se tendrá éxito y funcionarán, ¿no? Si por el contrario ven más la amenaza, por así decirlo, del área de promoción económica, como, oye, pues igual tiene que pagar una cuota que hasta ahora no pago y no ven esa utilidad, pues el proyecto no tendrá éxito porque inicialmente ni saldrá adelante, ¿no? Entonces, en esa labor, tanto nosotros como Gobierno de Navarra, como ayuntamientos y asociaciones de comerciantes, el sector, tenemos que estar muy unidos, tenemos que tener las cosas muy claras y sobre todo tener claro que si conseguimos explicar las potencialidades y conseguimos explicar en base a proyectos concretos, en zonas concretas, los beneficios de esta ley, pues yo no tengo ninguna duda de que conseguiremos crear las primeras APEs y conseguiremos que sean útiles. Y bueno, la vigencia de una AP es de 10 años, al final son 10 años desde su creación hasta que se tiene que promover la prórroga. Entonces, la mejor carta de presentación para otros municipios que quieran sumarse va a ser el correcto funcionamiento y la utilidad de esa primera AP que se cree, ¿no? Y yo creo que ahí estamos volcando nuestros esfuerzos, tanto gobierno como asociaciones, para crear esa primera AP
a partir de la cual pues, se cree ese efecto dominó en distintos municipios de Navarra, ¿no? Va a ser un procedimiento largo, no tengo ninguna duda. Al final, pues bueno, yo creo que no solamente por estos 11 pasos que les digo, sino que tiene que haber mucha pedagogía y mucho diálogo previo. Entonces, bueno, si conseguimos que esta legislatura hayan hecho andar las primeras áreas de promoción económica en Navarra, bueno, yo me daré por satisfecho bueno, pero partimos de un buen punto de partida, que es ese amplio apoyo parlamentario que tuvieron la ley foral de áreas de promoción económica, ¿no? Si todos los partidos estaban de acuerdo en Parlamento, bueno, pues yo creo que también vamos a tener un amplio apoyo en los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, pues ahora a su disposición para lo que consideren necesario, para aclararles cualquier duda que pueda aclarar. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por la explicación en fin, el detalle que nos has dado, sobre todo los aspectos más de la tramitación y de la puesta en marcha. En fin, yo creo que ha estado bastante claro, a pesar de que esos 11 pasos son casi como un calvario, ¿no? En ese sentido, no sé. Yo quería empezar haciéndote una pregunta antes del resto de preguntas. Es una pregunta un poco en el sentido de decir, bueno, esto lo has dicho, ¿no? Tiene que impulsar el nacimiento de los APEs en Navarra, pero ¿habéis hecho algún tipo de previsión? ¿Pensáis no sé, que pueden surgir? ¿3, 4, 5, 10, 20? No sé. La norma, además, creo que tiene una virtud muy importante y es que habéis metido en la misma norma la posibilidad de que haya un APE de comercio, de centro comercial abierto, ¿no? Tradicional, en una zona urbana de una ciudad, pero también está el tema industrial y también está el tema turístico. Incluso la posibilidad de que sea un AP supramunicipal, que creo que Navarra, por ejemplo, en determinadas zonas turísticas, pues a lo mejor es un aliciente, ¿no? Para que surja. Estas posibilidades también, lo has dicho tú, claro, si tiene éxito será porque hay iniciativas, pero esas iniciativas sabes que cuestan mucho aplicar y por tanto no es una norma que regula algo que existe, sino que es una norma que tiene que potenciar algo que existirá y se toma la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué perspectivas tenéis, ¿no? De que al final de un periodo estéis pensando en un número, en iniciativas que de alguna forma pensáis que son posibles y que al final pueden fructificar en Navarra? Yo, mira, siendo realista, si al final de esta legislatura, es el año 2027, hemos conseguido crear las dos primeras APEs, estaría satisfecho, ¿no? Porque va a ser un procedimiento largo, como os decía, y sobre todo, bueno, a nadie le gusta ser el primero, ¿no? Por los miedos que puede generar, sobre todo de cara a los ayuntamientos, ¿no? Si hay una cierta resistencia por parte de la corporación municipal, oye, no sé cómo va a funcionar esto, pues si conseguimos que alguien dé el paso, y en ello estamos trabajando, y en esta primera legislatura, hasta el año 2027, que apenas nos quedan 2 años, conseguimos crear las dos primeras APEs de Navarra, me daría por satisfecho. Es muy interesante esta cuestión que has comentado, que a mí se me había pasado a decir, la posibilidad de crear una AP supramunicipal, ¿no? En Navarra, pues, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Varios municipios que compartan un recurso. Puede ser yo qué sé, un lago, puede ser un bosque, puede ser y que quieran crear servicios ad hoc para potenciar esa zona, pues lo pueden crear en base a un área de promoción económica supramunicipal. En el caso que todos los trámites que yo les he referido como corporación municipal, pues los tienen que aprobar las distintas corporaciones, ¿no? Ese sería el requisito que se les establece. Pero como utilidad mucha, o sea, de cara en un ámbito supramunicipal, pues como bien has comentado, fundamentalmente el turismo, ¿no? Si muchos municipios comparten un recurso, ocurre, yo qué sé, el embalse de Ayoz, por ejemplo, que está aquí en Navarra, en el que se realizan muchas actividades de vela, muchas actividades acuáticas y hay muchas actividades hoteleras alrededor, pues si las actividades que comparten ese recurso natural se quieren unir para crear un área de promoción económica y potenciar ese recurso, oye, pues es que es una herramienta de primer orden, ¿no? Esta ley foral de áreas de promoción. Pero ya te digo que si conseguimos en este 2027 crear las dos primeras áreas de promoción económica, yo me daría por satisfecho, un objetivo realista. ¿Estás pensando en qué lugares? La falla, por ejemplo.
Sí. Digo porque Tengo están algunos en la cabeza, aquí sí. inscritos. Están con nosotros, como has dicho, en fin, aparte de la Asociación de Comerciantes de Navarra, la Federación, que está el casco antiguo, el Pamplona, el centro histórico, con Carlos y además esto también en Sánchez y hay alguna otra población también conectada. Lo digo porque, en fin, no sé ellos qué pensarán. En todo caso, les paso la palabra por si quieren intervenir. Lo ideal sería que estuviese repartido, ¿no? Más o menos, pues si que se consiguiera crear una en un entorno urbano y otra en un entorno rural, para ver las distintas potencialidades y las distintas opciones, pues yo creo que sería lo deseable, ¿no? Igual una en Pamplona y otra en un entorno, en un entorno rural, ¿no? Fuera de la cuenca de Pamplona, pues sería lo deseable, sí. Bueno, abrimos las preguntas. Hola, buenas tardes. Hay algunas preguntas en el chat que, bueno, sé que hay alguna persona que no se puede conectar con el audio, pero veo que sí que hay un par en el chat que si os parece podemos comentar. La primera es de Nuria Beltrán, que dice que le ha quedado una duda sobre si hay votaciones para la constitución del APE, si hay votaciones, o una vez notificado está solo el derecho a la oposición del 25% de las actividades o aportantes del 40% del presupuesto y si no se oponen se aprueba. Es decir, la pregunta es si hay, no le queda claro si hay votaciones para la Constitución. Mm. Sí, en la Asamblea Constituyente. Claro, en la Asamblea Constituyente, cuando efectivamente se vote tanto pues la Constitución del APE como la aprobación de estatutos, pues ahí y la constitución de una junta directiva y de los distintos órganos que deben de regir, esa es la votación principal, ¿no? Previamente están esos dos procedimientos, como les he dicho, el de respaldo, ¿vale? Que es en una fase inicial se debe acreditar un porcentaje de actividades económicas, un porcentaje de comercios que apoyan no es un porcentaje mayoritario, pues como les decía, tengo por aquí la ley, un segundico, pues es, por ejemplo, es que antes me he liado porque le estaba hablando de memoria y, y yo creo que me he liado con esto. En áreas de promoción económica de hasta 50 actividades, tiene que tener el apoyo de al menos un 50%, ¿vale? O sea, hasta 50 actividades económicas, el 50% deben apoyar la constitución del área. En áreas de entre 50 y 100, el apoyo es del 35%. En áreas de entre 101 y 500, baja al 25%, y en áreas con más de 500 actividades es del 15%. ¿Por qué? Porque, bueno, el número total de actividades como aumenta, pues también aumenta el número total, pero baja el porcentaje, ¿no? Eso es el respaldo que se debe acreditar en una primera fase a la constitución del área. Luego está ese procedimiento de ratificación que es contrario, es por oposición, ¿no? O sea, si se consiguen unir o juntar un 25% de actividades económicas o propietarios de bienes inmuebles que a su vez supongan un 40% del presupuesto, se pueden oponer a la Constitución, ¿vale? Y luego ya finalmente, en esa asamblea constituyente, pues lógicamente se tienen que votar, ¿no? Los acuerdos, tanto pues de creación del APE, de los estatutos, la composición de la junta directiva, la gerencia, eso se tiene que votar en la Asamblea Constituyente, sí. Claro, esto que estás contando, que es un poco la rutina, ahí es donde realmente los agentes, en fin, han trabajado que, por un lado, el que las mayorías de bloqueo o las minorías de aprobación o lo contrario, las mayorías, sean lo suficientemente manejables porque sabemos que hay sí, la gente no es muy participativa de entrada y además hacer que la gente participe y que además apoye y además diga que proponer dinero, en este caso obligatoriamente, es decir, es muy complicado teniendo en cuenta el panorama y el tejido asociativo como lo tenemos y el conjunto de actividades eh, como todos lo sabemos, todos los que estamos en este negocio, lo sabemos perfectamente. Entonces, os digo, ¿por qué habéis llegado al final a estos porcentajes? Es un poco complejo, ¿no? En el sentido de, porque al final el principio democrático es decir, bueno, pues que la mayoría la apruebe o que la mayoría se oponga, ¿no? ¿Por qué habéis llegado a ese perfil? Los porcentajes, como te decía antes, fueron, yo creo que ahora te estoy hablando Pues también de sí, memoria, que falle, fueron objeto de diversas alegaciones en los distintos procedimientos de exposición pública.
y en aras de llegar a un consenso entre pues, grandes operadores y pequeños comerciantes, se llegó a este consenso de estos porcentajes, ¿no? Que era pues sobre todo la gradación de los votos, o sea, del S1 a 5, que les decía, porque yo creo que en un inicio la gradación de los votos y la gradación de las aportaciones iba simplemente por superficie catastral, o sea, pura y llanamente a porcentaje, ¿eh? Y el limitarlos a este 1 a 5, o sea, que el que más pague sea 5 veces la cuota menor, fue objeto también de negociación de alegación, en esos procedimientos de exposición pública. Y estos porcentajes también, como le decía, tanto por los porcentajes de respaldo como el resto, ¿no? Como los de ratificación. Al final, bueno, se suele decir que intentar contentar a todo el mundo es no contentar a nadie. Pero bueno, pues yo creo que al final el consenso entre el sector y el consenso entre las fuerzas políticas pues es un buen punto de partida, ¿no? Es que algo se ha hecho bien en este sentido también de llegar a estos porcentajes, ¿no? Claro. Más preguntas. Pues a ver, hay otra pregunta en el chat, pero bueno, aprovecho para decir que si tenéis alguna pregunta podéis abrir el micro, y preguntarla directamente. A ver, esta de José Ángel Subira dice una cuestión aparentemente, y esta es la primera duda, a pesar de que conceptualmente es una ley habilitante, depende en una última instancia de que el ayuntamiento esté conforme. Es decir, el procedimiento de cara al ayuntamiento está tasado en condiciones y sobre todo plazos, como pasa en procedimientos de licencias. O es plenamente potestativo por parte del ayuntamiento imponer las condiciones que consideren o incluso denegar la Constitución. Y lanza otra cuestión en el mismo sentido, ya que el ayuntamiento debe colaborar económicamente, entiendo que será a cambio de algo. ¿Es así? ¿Y qué sería? No, le digo, a ver, las condiciones y los plazos están tasados en la ley, o sea, los plazos que tiene el ayuntamiento para pues, la exposición pública esto, los plazos de ratificación, cuánto tiempo tiene que pasar desde que se ratifica hasta que el ayuntamiento convoca un pleno para aprobar. Eso está todo tasado en la ley, ¿vale? Lo que sí tiene el ayuntamiento cierto margen de discrecionalidad es en la aprobación efectiva, ¿no? Como les decía, desde la admisión a trámite hasta la aprobación inicial, bueno, no tanto ya la definitiva, pero sí en esas dos, el ayuntamiento puede oponerse por razones de oportunidad, ¿no? Esto sé que, bueno, no suscitó tanta unanimidad, pero claro, es que veíamos también que si no se ponía esto, pues eso era fácil que igual la misma Federación Navarra de Municipios o cualquier ayuntamiento pues pudiese recurrir la norma en virtud de ese, como le decía, principio de autonomía local, ¿no? Si al final estamos imponiendo unas obligaciones al ayuntamiento y no puede ponerse, por razones motivadas, pero no puede ponerse, pues tampoco sería justo, ¿no? No por así decirlo. Y a cambio de algo, no, a cambio de, o sea, el ayuntamiento lo que hace al aprobar esta reforma económica, pues le verá esa utilidad, como les comentaba, a la Constitución, ¿no? Al final yo creo que si yo que también he pasado por administración municipal, si todos disponemos de unas mejores calles, unos locales en condiciones, unos locales en condiciones sobre todo de estética y de limpieza adecuados, pues yo creo que se favorecerá la actividad económica, se favorecerá la competitividad de los comercios y en última instancia, pues claro, el ayuntamiento también ganará, ¿no? Cuanto más actividad económica haya, pues el ayuntamiento recaudará mayores impuestos y sobre todo pues tendrá también mayor turismo y el objetivo es ese, ¿no? Al final contar con unos mejores espacios comerciales en los que haya más actividad económica, una actividad más competitiva y al final también contar con esa interlocución entre ayuntamiento y sector, ¿no? Eso es lo que, no hay un fin concreto, es un fin muy igual más general, ¿no? Lo que busca el ayuntamiento. Yo te voy a hacer una pregunta un poco engorrosa. En todo este proceso, yo creo que al final descubrimos una palabra que vamos a decirlo con exactitud, porque generalmente es la prestación patrimonial de carácter público no tributario. Entonces, algunas personas expertas en derecho administrativo que han participado a lo largo del tiempo en la formulación de estas normas, pues descubrieron esto. Yo creo que está en la norma
de Cataluña y en la de las Illes Baleares y ahora en la vuestra. Y bueno, es algo que está en la Constitución y es algo que además recoge vuestra propia Ley General Tributaria. Eso es. Bueno, puede haber mucha literatura jurídica al respecto, pero que tú además tienes formación en ciencia política y tal, o sea que aquí hay mucha, pero hay un pacto de, en fin, bueno, o se acepta, ¿no? Que esta es la vía, y no vamos a entorpecer, no vamos a... pero Sí. claro, esto está cogido de alguna forma, no es algo que se ha creado específicamente para financiar la PRI, que es algo que estaba en la legislación y que ha venido bien, ¿no? Antes se intentó la vía de las tasas, la vía de las contribuciones especiales, en fin. Se han intentado muchas y todas aquellas desembocaron en un fracaso. En el caso vuestro que tenéis competencias fiscales y que además tenéis el propio impuesto de actividades económicas, lo reguláis vosotros, etcétera, en fin. ¿Tú crees que esta es la vía? O sea, ¿le ves el camino claro, despejado y de futuro en este caso? Sí, 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 o sea, sin ninguna duda. Dentro de las formas jurídicas que existen en la Ley Foral General Tributaria, la más adecuada es esta, porque o sea, el resto, al final, igual también más por descarte, ¿no? De las otras. Al final, un impuesto no es, porque no financia propiamente actividades públicas, una tasa tampoco, un precio público tampoco, una contribución especial tampoco, porque tiene que ser por un momento puntual. Al final, y bueno, tampoco hay tantas figuras impositivas, ¿no? Dentro de la Ley Foral General Tributaria. Sí que es, incluso Hacienda también estaba de acuerdo en que la figura jurídica correcta para la articulación de estas cuotas, de estas cuotas que tendrían que pagar, sería la prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Eso, sin ninguna duda, porque el resto no pueden ser, básicamente. No puede ser un impuesto, no puede ser una tasa, no puede ser una contribución especial. Entonces tiene que ser esta y el objetivo se adecua también a ello, a los fines de una prestación patrimonial. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más. Esta que te he hecho tiene una segunda parte y es que habéis separado lo que es el pago de esa aportación de lo que es la participación en el AP. Mm. ¿Sí? Es decir, y esa aportación se sustancia a través de la asamblea y Eso además es, tienes que decidir eso expresamente es, que quiero formar parte. eso Eh, es, eso es, Esto también eso es, detrás está la documentación para evitar cualquier tipo de equívoco con respecto a la libre asociación o al libre derecho de asociación. Y ahí ato eso con es. algunas cosas que en el articulado habéis puesto inteligentemente en el sentido de que no hay funciones de representación en los BID, que no sustituyen las funciones de las patronales, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que dejan claro que es una figura de gestión y que, bueno, que se tiene que financiar todos aquellos que se benefician y que al final a la hora de participar, pues bueno, pues hay que respetar que hay gente que participe si quiere y hay gente que no participe. Eso no quiere decir que no va a pagar, porque al final Eso sí que se beneficia, ¿no? eso es, Esto yo eso creo es, que ha eso es. sido fruto de un largo periodo de trabajo jurídico y, y político muy largo, pero hay que hacer un trabajo de divulgación y de explicación, creo que muy importante porque es la esencia de que el modelo al final sea viable en España con el marco jurídico que tenemos. Sí, sí, comparto eso 100% lo que dices, Agustín. Sí, al final, pues bueno, pues, lo que dices, la pedagogía, pues completamente de acuerdo que tenemos que hacer mucho y también, pues lo que dices, ¿no? Al final, todo el mundo, todos los participantes, los obligados, mejor dicho, más que participantes, los obligados a pagar la cuota, tienen que tener el derecho, lógicamente, de participar en la asamblea. A nadie se le puede oponer que si va a pagar una cuota y va a ser obligado al pago, tiene derecho a participar en esa asamblea, eso no se discute, pero no puedes obligar a nadie a participar. Eso es así. Entonces, pues tienes el derecho a participar, que tienes que hacer efectivo, pues dirigiéndote a la comisión promotora o al ayuntamiento o a la comisión que gestione la asamblea constituyente y, por supuesto, tienes el derecho a participar, pero no tienes la obligación. Es como te decía, yo creo que al final uno de los éxitos también de este proyecto de ley es que no impone nada a nadie. Al final creas la herramienta, creas la posibilidad de crear el APE, pero no impone su creación, ¿no? Al final será el sector y serán los ayuntamientos quienes decidan. Y eso yo creo que ha sido también un poco el éxito de la tramitación parlamentaria, ¿no? Sí.
Carmen, una pregunta más, Mónica. Carmen, si no puedo la A leo yo. ver, pues sí, hay otra. ¿No os animáis a hacerlo a voz alzada? Bueno, Nuria es que no tenía el micro, pero lo digo por ella. El sistema de aprobación de la SAPE de Navarra por respaldo y oposición de los operadores me parece más factible que el de la ley catalana de la SAPEU, que exige una votación con un mínimo de participación y que hay que ganar por mayoría. También veo muy acertado que estén diseñando ya el modelo de creación de censos, ordenanzas, etcétera, para ponerlo fácil a los ayuntamientos. En Cataluña esto ha sido un escollo. Bueno, era una apreciación más que una pregunta, o sea que ahí queda dicho por parte de Nuria Beltrán. Tenéis ahora la ventaja de que los errores o las equivocaciones o las, en fin, las cosas que a lo mejor desde la ley son más difíciles de llevar a la práctica porque han ensayado. Esa es otra cosa que quería un poco comentarte. En Cataluña, por ejemplo, ha habido un proceso muy amplio de poner en marcha proyectos pilotos, de hacer un trabajo de consultoría previa, de incluso, pues bueno, hasta que parece que ya están arrancando algunos con todo el proceso, incluso con todos los modelos, desde los convenios, los estatutos, etcétera, ya un poco trabajados por parte de profesionales externos que han ido asesorando todo el proceso, ¿no? Pero creo que se ha avanzado mucho y nos parecemos yo. A veces veo algunos de los desarrollos en Cataluña y ya se parecen a los ingleses o americanos, no sé, en la formulación de todos los documentos, ¿no? Y me alegra, ¿no? Dice, bueno, pues hay una profesionalización de la iniciativa donde esto ya no es una cosa de aficionados o de voluntarismo, sino que hay un proceso donde hay un plan de viabilidad, donde hay un plan de actividades bien desarrollado, donde hay un estudio que tiene que ver con ese convenio que nos acaba, hay un estatuto, en fin, una serie de cosas que formalizan y dan seriedad, ¿no? Y profesionalidad a la iniciativa. Y bueno, en ese sentido, pues estáis cosechando de alguna forma las ventajas de poder entrar ahora en un proceso que ha habido mucho riesgo anterior y muchas cosas que a lo mejor pues, han funcionado regular, ¿no? Sí, sí. No, desde luego que lo más difícil es arrancar con esto, ¿eh? O sea, el trabajo que han hecho los compañeros de Cataluña a la hora de elaborar la primera ley, pues el que va primero siempre tiene estas cosas, ¿no? Los demás nos vamos más como sobre hierba segada, ¿no? Al final, es lo que te decía también, incluso bajándola a nivel municipal, ¿no? Lo difícil es crear la primera, APE. Una vez que sacas la primera y ves los fallos y ves las potencialidades de la primera, pues es más fácil, ¿no? Eso desde luego, sí, sí. Completamente de acuerdo. Sí. Bueno, tenemos más preguntas. Creo que Josep nos felicita por las oportunidades de Matarú. Pues si no hay más preguntas, vamos a dejarlo ahí, porque el compromiso de hacer un webinar de 1 hora, creo que, en fin, la normativa está a disposición de todos los que le interese. Sabéis que en AGECU tenemos la pestaña del observatorio de los BID y entonces ahí vamos colgando todas las iniciativas. A veces hay que entrar y ver que algunos tienen una larga historia y cómo ha ido evolucionando el clima a favor de esto en diferentes momentos. Yo incluso ha habido momentos recientes en los cuales, no sé, estaba dispuesto ya a tirar la toalla, ¿no? En el sentido de que estaba ya muy cansado, ¿no? Pero veo cuando alguien ya, en el caso de Navarra, ¿no? Que ha salido por amplia mayoría y con apoyo amplio, no sé, y que yo creo que tenéis posibilidades no serán pocos, pero de trabajar este concepto bien, ¿no? Pues se vuelve un poco a reactivar, a reanimar, y por supuesto, y te felicito a ti por la iniciativa, por lo que te tocará de desarrollo de la norma bueno, y agradecerte la participación en el webinar. Han estado siguiéndonos en varias comunidades. No sé si está conectada la directora general de Aragón, me parece que sí, no lo sé. Bueno, y ahí en Navarra pues estamos entidades que forman parte de AGQ, pues colaborando en este seminario, están conectadas, pero bueno, imagino que tienen mucha información directa y inmediata de vosotros que a través pues, la relación un poco live que hemos establecido en este webinar. Así que si no hay nada más, pues yo lo dejaría aquí y reitero el agradecimiento
y que tengáis suerte y que al final podamos hablar de los APEs navarros como experiencia de éxito. Muchas gracias sobre todo a vosotros por la invitación y a vuestra disposición, tanto directamente como a través de vuestros socios en Navarra, Irma, Carlos y Chus, para cualquier cuestión que me queréis plantear, pues a vuestra disposición, ¿eh?